Interpretación del uroanálisis. Como sabrán, este es uno de los elementos o componentes de los paraclínicos más utilizados en la clínica del paciente cuya sintomatología nos orienta, o digamos que nuestra sospecha principal es para aquellos trastornos, para aquellas afecciones del tracto urinario, o en su defecto, pensando ya en compromiso mayor, todo lo que constituye el polo renal. Sin embargo, se van a dar cuenta que este paraclínico en particular tiene la ventaja de no solamente ofrecernos datos alusivos a afecciones del tracto urinario en sus efectos renales, sino que puede proporcionarnos datos extras hacia la orientación clínica de otras patologías metabólicas, por ejemplo, como es el caso del paciente diabético, como es el caso del paciente también que cursa con algún trastorno o alteración hidroelectrolítica, e inclusive cuando hablamos del estado metabólico en general del paciente, pudiésemos inclusive asociar allí trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, una de las tantas de las que cité, por supuesto, importancias, porque cada vez que valoramos por lo menos una herramienta, algún elemento en medicina, siempre solemos enfatizar son las importancias médicas, pero recuerden que si algo hemos visto también en el resto de los paraclínicos es que también ofrecen pues una valoración completa e integral del estado de salud del paciente. Entonces, no solamente hablando de enfermedad, sino también de una valoración del estado óptimo de salud del paciente. Entonces, para hablar de paraclínicos, precisamente del uroanálisis, tenemos que puntualizar acá, algo que siempre me gusta proyectarles, son los objetivos del taller. En este caso, la idea del presente es dotarlos a ustedes de los conocimientos necesarios y básicos para el correcto análisis e interpretación del uroanálisis. Y eso incluye precisamente tanto el manejo de conceptos básicos y las características de la prueba, consideraciones generales que ustedes también deben conocer para orientar al paciente, la utilidad clínica del examen de orina, porque pues, cuando hablamos también de conocimientos generales, debemos saber para que una prueba pueda tener una utilidad máxima, cuál es su utilidad, cuáles son sus principales indicaciones. Estructura y parámetros evaluados, porque es lo que nos permite a nosotros visualizar qué valores nos sirven de ayuda para nuestro abordaje en el paciente y el descarte o asociación de ciertas patologías. ¿Cuáles son los valores referenciales? Que es lo que permite conocer cuando estamos hablando de valores patológicos o cuando estamos hablando de valores fisiológicos o normales. La interpretación fisiológica y patológica, precisamente. Así que comencemos. Lo primordial, conocer, partir desde un concepto básico, qué es y en qué consiste el uroanálisis. Fíjense que el uroanálisis, también conocido como examen general de orina, van a ver que existen muchas referencias, muchas sinonimias para referirse al uroanálisis. Corresponde a un estudio basado en la determinación de una serie de valores obtenidos a partir de los elementos y parámetros constituyentes de la orina. Si muy bien veíamos que en la hematología completa o en la química sanguínea, la sangre era el elemento a estudiar, era la muestra, en este caso, por lógica, el uroanálisis toma como muestra o como elemento de estudio a la orina. Hoy día es uno de los paraclínicos más comunes para el punto de partida diagnóstica de enfermedades de origen renal o sistémicas. Como les mencionaba al principio, estamos hablando de una herramienta diagnóstica que no solamente nos proporciona data de trastornos renales o su efecto de tracto urinario, sino además también patologías un poco más sistémicas, metabólicas. Ahora, ¿con qué otros nombres le podemos conocer? Esto es importante porque muchas veces se suele confundir, sobre todo en terminología. Urianálisis, test de orina, análisis de orina, estudio sistemático de la orina o tira de orina y sedimento. Son los nombres con los cuales los podemos también referir o conocer.
Ahora, se preguntarán, ¿cuál es su importancia y utilidad clínica? Algo que es también importante involucrar acá. Fíjense que el análisis de orina en general ha constituido a lo largo de la historia y de ello queda evidencia, pues tomando en cuenta que desde la antigüedad siempre se ha priorizado el estudio de los elementos constituyentes del cuerpo humano para asociarlo a la enfermedad o al último estado de salud. Vemos algunos ejemplos que pudiésemos citar históricos acá. El de la uroscopia, por lo menos utilizada por Galeno, en su intento de diagnosticar enfermedades mediante la apariencia, es decir, el color de la orina. Fíjense que desde tiempos remotos ya ciertas características servían como una data importante para, por lo menos, discernir entre el estado óptimo de salud y por lo menos la enfermedad. Otro ejemplo que yo pudiese citar acá es el de Hipócrates, que él valoraba, en este caso era la presencia de espuma en la orina. Y esa orina espumosa, él la refería como, digamos, expresaba enfermedad. Quizás no precisó de forma, digamos, más contundente que era por afección renal y que hoy día nosotros podemos saber que ese signo generalmente se asocia a algo llamado proteinuria, que es algo característico de enfermedades importantes o trastornos importantes de compromiso renal, como es el síndrome nefrótico. Eso es uno de los tantos ejemplos históricos que hay y muchísimos más. En la actualidad, para ubicarnos ya en contexto, el uroanálisis no solamente representa una importante herramienta de cribado diagnóstica que ayuda a detectar en la orina aquellas sustancias o material celular asociados a distintas patologías de origen renal, pero también genitourinarias. Allí por lo menos podemos, y acá es uno de los puntos más precisados, qué afecciones comúnmente podemos nosotros diagnosticar a través del mismo. La infección del tracto urinario, la enfermedad renal aguda y crónica, e inclusive la enfermedad hepática, algunos trastornos metabólicos como la diabetes y otras enfermedades metabólicas. Entonces, reitero, y fíjense, no estamos hablando solamente de algo de utilidad solamente para el polo renal y sus vías, sino también a que involucramos trastornos metabólicos. Ahora, ¿cómo se realiza la prueba y qué consideraciones debe tener el paciente al momento de realizarla? Esto es importante, muchachos, porque estas recomendaciones pueden marcar la diferencia entre la realización de una buena, una correcta prueba o tener valores pues alterados que pueden o muy bien perturbar el diagnóstico del paciente o en su defecto pues también, no menos importante, hacer menos pues repetitiva la prueba. Ahorramos no solamente la molestia del paciente de tener que repetir la prueba, sino que recuerden que muchos trastornos o muchas afecciones, entre más oportuno sea su abordaje, mejor. Hasta el momento todo ha quedado claro. Sí, doctor. Ok. Fíjense algo. El uroanálisis es una prueba cuyo único elemento de estudio en sí es la orina. Generalmente bastan unos 20 ml de orina para poder obtener los resultados fiables. Los mismos deben ser recolectados de forma apropiada en los denominados recolectores de orina, hechos especialmente para este tipo de pruebas. Y básicamente los medios donde nosotros podemos, o en este caso el paciente, entrega directamente su muestra al laboratorio para su posterior análisis. Esto es importante, chicos, porque recuerden que toda muestra siempre debe estar garante de estar en un medio estéril, ¿ok? Así que evitamos cualquier tipo de alteración de los resultados. Ahora, ¿qué consideraciones debe tener el paciente? Y esto ya hace como también un manual instructivo que ustedes deben orientar también al paciente. Desde el momento que ustedes solicitan una prueba, un test de orina, un uroanálisis, ¿ok? Ustedes tienen que, acompañada de esa indicación, orientar al paciente. Porque si ustedes no orientan al paciente o dan por hecho que él ya está pues nutrido en este tipo de conocimientos, se pueden topar con, les digo, alteraciones o malos procederes en cuanto a la recolección de la muestra
y esto va a afectar directamente los resultados. Así que lo importante, prioritario, que la recolección de la orina utilizada por el paciente sea en un contenedor estéril, contenido en su empaque y exclusivo para el estudio. Es importante también orientar al paciente que al momento de tomar la prueba debe asear sus manos. Una mano manipula el recolector y otra los genitales. En el caso de los hombres, previo a la micción, deben retraer el prepucio para permitir el flujo de orina libre, mientras que en el caso del sexo femenino, ellas deben separar los labios menores de la vagina y limpiar la zona de delante hacia atrás. Esto, por supuesto, evita contaminación de la muestra. Fíjense que al comenzar a orinar, se le debe orientar al paciente que deje, la porción inicial de la orina, caiga al inodoro y se pide al paciente recoger solamente unos 20 ml de orina intermedios en el contenedor. El resto sí lo puede expulsar con total normalidad. Ahora, es importante que exista, en este caso, una distancia moderada entre el recolector de orina y los genitales, porque esto es lo que evita que haya un contacto directo, entre los genitales y el contenedor, que puede, por supuesto, contaminar la muestra y dar resultados allí alterados. Desde el momento de la recolección se tapa el contenedor y se insta al paciente a entregar la muestra al laboratorio antes de las 4 horas de su obtención. Esto quiere decir que no es válido que un paciente, y se han visto muchos casos, créanme, de pacientes que se les da la indicación del uroanálisis, compran el envase ese mismo día, recolectan la muestra y la llevan al día siguiente. Y eso es un error total, ¿ok? Aunque ustedes crean que no es una posibilidad, pasa. Y recuerden que la mayoría de los pacientes pues no tienen la educación médica y allí también es donde entra en juego nuestro papel. Así que debemos también instar al paciente evitar exponer la muestra al sol o a altas temperaturas, destaparla, en este caso el envase, o manipular. Son cosas que no se deben hacer para precisamente evitar la contaminación de la muestra. ¿Cuáles son sus principales indicaciones? Otro punto que es importante, porque deben saber cuándo utilizar, o mejor dicho, para qué les es útil a ustedes este paraclínico, más de lo que parecería obvio. Principalmente puede ser también parte de un control de salud rutinario, es decir, para el paciente valorar tanto su función renal como para verificar que no haya ningún trastorno del tracto urinario, las vías urinarias. Como vieron, también sirve como parte de una herramienta diagnóstica de enfermedades metabólicas, así que como parte de cribado, como parte de una prueba de rutina, también es válida. Ahora, la evaluación y prevención de infecciones urinarias en embarazadas. Al momento de que ustedes toque rotar por ginecobstetricia, se van a dar cuenta que el uroanálisis es uno de los tantos paraclínicos rutinarios para la mujer gestante, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la gestante es el embarazo como un estado fisiológico en general, también puede promover o expone a la mujer al padecimiento de infecciones del tracto urinario. Es algo que pudiésemos inclusive denominar como común. Ingresos hospitalarios o preoperatorios también es común en los pacientes que pasan a sala de hospitalización, o como un paraclínico también indicado en los preoperatorios. Pacientes con signos o síntomas de infección del tracto urinario o enfermedad renal, es decir, aquel paciente que nos llega a la emergencia con dolor abdominal, dolor lumbar, que refiere a micción frecuente, cuyo término semiológico sería la polaquiuria, el dolor o ardor al orinar, término semiológico que conocemos como disuria, y la presencia de sangre de orina, que es lo que correspondería a la hematuria. ¿Ok? Esas son las principales indicaciones. Ahora, ¿qué parámetros